tenemos que disponernos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, porque el Señor se agrada de un pueblo que le alaba, no solo porque Él sea digno de alabanza, Él es dueño de la alabanza, a Él le pertenece la alabanza. Amados, saludos a los hermanos y amigos, les invito por favor, tomen su Biblia, vamos a ubicarnos en 2 Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, gloria a Dios. La cita de hoy, 2 Timoteo 3, versículo 16. Ya voy dándose con calma. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Leemos bajo la bendición de nuestro amado Padre Celestial. Amén. Lo que la palabra del Señor nos dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, hermanos, ya estamos arribando a la segunda quincena del mes de octubre, estamos iniciando una nueva semana y estamos agradecidos del Señor y comprometidos con Él. El tema que hoy vamos a desarrollar con el favor de Dios, la influencia de las Sagradas Escrituras. Puede tomarlo en cuenta, apuntarlo, tenerlo presente. Cada vez que estemos frente a una predicación, es primordial tener claro el tema, saber en qué marco nos vamos a ubicar, porque la palabra de Dios es amplia, rica, profunda, pero tenemos que irnos ubicando en el marco de cada tema. Y la carta que hemos leído es la carta de despedida del apóstol Pablo, teniendo en cuenta que fue la carta con la cual selló ese ministerio, escribiéndole a su hijo amado Timoteo, a quien comisionó como pastor en la ciudad de Éfeso, en la iglesia que se había fundado en esa ciudad, y a quien en esta porción que hemos leído le destaca, como nos destaca a todos nosotros, el papel que cumple la Escritura, resaltando en estos dos versículos por lo menos dos características de la Escritura. Al amigo oyente, al visitante, al que hoy nos acompaña y que poco conocimiento ha adquirido sobre esto, le debemos decir: cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la Escritura, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos refiriéndonos fundamentalmente a lo mismo. Y estas dos características: número uno, que esta Escritura, que esta palabra es inspirada por Dios. La palabra viene de Dios, procede de Él. No es un capricho humano. No es que un hombre o un conjunto de hombres decidió por cuenta propia escribir y publicar estas reflexiones. La palabra viene de Dios. Por eso somos firmes en defenderla, aunque también ella es la espada que nos permite hacer esa defensa. Y en segundo lugar, pues, que esta escritura, esta palabra es útil. Usted sabe que algo útil es algo que puede servirnos de mucho
para instruirnos en justicia. Todo eso lo hace la palabra en el hombre. Fíjese que primero en este pasaje se destaca la persona de Dios. O sea, la palabra viene de Él, pero la palabra es para nosotros. Porque el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De Dios para nosotros, en la palabra. Tiene un emisor y tiene unos receptores. Y hoy tenemos la oportunidad de recibir la palabra con corazones abiertos, con corazones dispuestos. Los libros y los diarios del mundo nos brindan diversas versiones del pensamiento humano. Pero Dios nos ha dado a conocer la verdad de las cosas pasadas, presentes y futuras por medio de su propia publicación. ¿Cuántos libros existen en el mundo? Seguramente muchos, ¿verdad? Incontables. Pero Dios a nosotros nos ha comunicado su propia palabra, su propio mensaje. Bien, en esta mañana, teniendo en cuenta lo que la palabra es, debemos comenzar por destacar el propósito de ella en cuanto a nosotros. No solo Timoteo, toda la iglesia, todos los hombres que sirven a Dios a través de los años, de los tiempos, debemos conocer el propósito de la palabra. El primero es la revelación. Romanos 16, 25 al 26. Gloria a Dios. Nos ubicamos allí, ¿verdad? Porque en esta oportunidad, Romanos 16, 25, 26. Puedo leerlo, pero si alguien lo tiene, apóyenme en esto, por favor. Romanos 16, 25 y 26. Adelante, por favor. Fue confirmado según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. La revelación. Revelarnos el plan de Dios es el primer propósito de la palabra. El hermano lo ha leído. Había un misterio oculto, escondido, pero Dios ha querido que los hombres sepamos la verdad. Ha querido que los hombres sepamos y recibamos esta información. Dios es un gran comunicador. Cuando el hombre piensa que Dios está en silencio o que Dios no ha dicho nada a la humanidad, se equivoca. Porque nosotros aquí tenemos la evidencia de que Dios ha hablado muy claramente. Y este mensaje no solamente que se encargó de transmitirlo, sino de hacerlo accesible para todos. El hermano nos leyó allí sobre ese misterio que estaba oculto. La revelación no es que yo descubrí algo por mi cuenta, sino que Dios tuvo la iniciativa de decir, de comunicar. Amén. Lo segundo que tiene como propósito la palabra es iluminar nuestro entendimiento. Vamos a ir a segunda de Pedro 1. Gloria al Señor. El Señor es nuestro escudo y fortaleza. Tenemos allí la ubicación de la cita. La segunda de Pedro 1, 19 al 21. Si
Si alguien lo tiene, por favor, le da la lectura. 1:19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Muy bien. La cita que continúa, los versículos que siguen, también le dan amplitud a este pensamiento, a esta palabra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, si lo primero es la revelación, el habernos comunicado su mensaje, lo segundo es la iluminación. Aquí se dice que la palabra funge como una antorcha. ¿Y para qué sirve una antorcha? Quizás en el tiempo de hoy, tiempo moderno, donde estamos familiarizados con lámparas muy sofisticadas y modernas, no estamos con la idea de la antorcha, pero la antorcha en un tiempo le permitió a los hombres alumbrar, ¿verdad? A la falta de electricidad contaban con antorchas. Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, usa la figura de la antorcha para referirse a la palabra profética más segura. Y efectivamente, la iluminación busca alumbrarnos el entendimiento. ¿Cuánta gente dice por allí, aún amigos que no tienen a Cristo reinando en su vida: mire, yo he leído la palabra, yo tengo la Biblia, pero no la entiendo? Algo ocurre allí, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo de gracia que inspiró esta palabra, entre sus funciones tiene que el entendimiento de nosotros sea alumbrado. Porque si el entendimiento nuestro no es iluminado, yo no puedo beneficiarme de lo que dice aquí. Entra por aquí y sale por aquí, ¿verdad? Lo veo y no lo comprendo, no lo asimilo. Pero Dios es un Dios de orden. Y la palabra entonces hoy nos puede explicar y hacer comprensible el mensaje del Evangelio. Hasta que llegue la plenitud del día perfecto, el lucero de la mañana, hasta que Cristo se manifieste, esta palabra es la lámpara que va a guiar nuestros pasos. Como lo dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendito sea el Señor. El tercer propósito de la palabra en relación a los hombres es la consolación. Vamos a seguir allí en Romanos, pero el capítulo 15, versículo 4. Consolar nuestros corazones. Alguien que por favor me ayude con la lectura. Romanos 15, 4. Adelante. Así es, solamente el 4. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, hermano, el efecto del pecado en la humanidad ha traído cargas pesadas, ha traído consigo tristeza, pesar. Por eso la palabra viene con la función de consolar. Porque una humanidad atribulada, agobiada, necesita el consuelo de Dios. Y ese consuelo lo puede recibir a través de la Escritura. La Escritura no solamente viene a revelarme
iluminarme para que yo entienda eso. Además, ella me va a dar consuelo. A mí me ha consolado la Escritura, no una, sino muchas veces. Estoy seguro que usted ha encontrado el consuelo de Dios en la palabra, porque una de las necesidades primordiales del hombre es la consolación. Por eso Jesucristo era consolador, es consolador. Por eso el Espíritu Santo también funge como consolador. Pero ese consuelo hoy lo podemos nosotros palpar, recibir, experimentar a través de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, el propósito de la palabra con nosotros es la santificación. Colosenses 3, 16 y 17. Gloria al Señor. Aquí tengo la cita. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Colosenses 3, versículos 16 y 17. Eso apunta también al efecto de la santificación que Dios busca con nuestra vida. Porque al margen de la palabra, todo hombre y toda mujer está expuesto a la influencia del pecado y a la contaminación que el enemigo de nuestras almas ha proyectado. Al margen de la palabra, cualquier hombre está expuesto, con la gran posibilidad de sucumbir ante el mal. Pero aquí tenemos la palabra. Aquí está la palabra del Señor, siendo leída y siendo anunciada, pero además siendo recibida, porque confío que esta palabra está llegando a muchas vidas. La santificación es la diferencia que Dios espera marcar entre nosotros y aquellos que no creen al Señor. La santificación es esa diferencia que Dios busca establecer. Significa que cualquier hombre que sea alcanzado por la palabra, sea procesado por la palabra, va a terminar siendo distinto. Pero no apunto nada más al fin, sino también al proceso. Significa que en la medida que somos afectados por la palabra, y si la palabra, como dice Pablo en esta carta, mora abundantemente, eso va a demostrarse en nuestra conducta. Significa que si yo antes estaba atado por una cadena de adulterio, de malos pensamientos, de vicios, ahora que tengo la palabra y al Espíritu que inspira esta palabra, yo tengo poder en Cristo Jesús para no sucumbir ante aquello y desarrollar la vida que Dios ha ideado para mí. Amén, hermanos. Son algunos de los propósitos, he mencionado 4. Son propósitos centrales y fundamentales por los cuales Dios nos ha compartido esta valiosa información. Alguna vez visité a un abogado con cierto renombre aquí en el estado, un hombre con trayectoria política incluso, y él me decía: mire, tengo la Biblia, varias versiones, y tenía una Biblia grande, inmensa, abierta en el Salmo 91, como lo acostumbran a hacer muchos, y él me lo decía, consciente de mi condición espiritual. Pero bien sabemos que eso no lo es todo. La palabra de Dios quiere afectar, influenciar e impactar la vida de los que la leen. Que no solamente seamos lectores,
sino hacedores de la palabra. Porque al cumplirse esto, veremos la bendición de Dios traspasando nuestra vida y alcanzando a otros más. Seguidamente, porque la hora avanza, vamos a detenernos un poco a ver las reacciones humanas incorrectas que muchas veces se manifiestan frente a la palabra. El hombre muchas veces reacciona de forma incorrecta ante la Escritura. Entonces yo, como predicador del Evangelio o como profesante del Evangelio, tengo el deber de conocer eso, de detectar eso, para que la gente hoy evite caer y ante la palabra manifieste la posición correcta. Amén. La adición o la sustracción del contenido. Hoy usted va por el carrito o en el carrito por puesto o en el autobús y a veces escucha la emisora y dicen por allí frases como que la Biblia dice, o usted tiene la oportunidad de estar con otras personas y escucha a alguien decir la Biblia dice. ¿Y cuántas veces hemos encontrado con que toman como parte de la palabra cosas que realmente no están en la Escritura? O te citan algún texto sustrayéndole parte esencial de su contenido. Es por eso que usted y yo estamos totalmente comprometidos en tener claridad sobre eso y aclarar a otros la verdad. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 18? Juan escribe: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hemos escuchado y hemos visto muchas veces esta cita bíblica. Para quienes piensan que esto es solamente en relación a Apocalipsis, Deuteronomio 4:2 y Deuteronomio 12:32 reiteran que toda la palabra, toda la revelación demanda de nosotros nuestro respeto, que no quitemos y que no sumemos al contenido de la palabra. ¿Alguien tiene Deuteronomio 4:2? Léalo, por favor. Así es. Significa que no solo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio ya se nos decía sobre el riesgo y el peligro de hacer eso. Yo pregunto a todos los que me oyen en esta mañana, ¿será que mucha gente está quitando y está sumando a la palabra de Dios? Lamentablemente hay mucha gente que en su temeridad o en su descuido están incurriendo en esto. Vamos a dar algún ejemplo, porque aún la misma Biblia nos revela este asunto. Cuando uno va a Génesis 3, del 1 al 4, hoy vengo con una serie de ejemplos, hermanos. Si usted tiene su Biblia allí, juntos podemos empaparnos de esto. Génesis 3, del 1 al 4, que habla sobre el incidente catastrófico que marca la desobediencia del hombre. Dice Génesis 3, del 1 al 4, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Me detengo acá. La misma mujer en esta cita bíblica distorsionó, primeramente la aborda el maligno, distorsionando lo que Dios había establecido. Y la respuesta de la mujer también manifiesta una distorsión, porque en ninguna manera se había dicho que no se debía tocar, ¿verdad? Obviamente, evidentemente, cuando dice no comeréis de él, nada de ningún contacto se podía tener respecto a ese fruto que había sido prohibido. Pero la mujer está añadiendo, porque según Génesis 2, versículos 15 al 17, allí está señalado el encargo, la responsabilidad que Dios le dio al hombre y a su compañera. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea que sí tenía permiso para comer de diferentes árboles, ¿verdad? Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Está claro, ¿verdad, hermanos? Allí está el encargo del Señor, el encargo de Dios. Ahí está la limitación, la restricción. Y resulta que el enemigo, no nos extraña, toma la palabra para tergiversarla y confundir. Pero es llamativo que la mujer que tenía presente la palabra que se le había dado, le añadió. Así que mucho cuidado. Uno no puede ser responsable de todo lo que escucha, pero somos absolutamente responsables de lo que decimos. Y es problemático tomar una media verdad y multiplicarla. Eso es lo más peligroso de la mentira, que al multiplicarse su efecto se amplifica. Pero no solamente el que le añade. Vamos a Mateo 4:6. El momento cuando el enemigo aborda al Señor en el desierto. Y específicamente el versículo 6 dice: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El versículo 7 dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, cuando el enemigo toma la palabra para abordarnos, siempre su intención va a ser destructiva, dañina. Por eso es que a la voz del diablo no se le debe oír. A la voz del diablo se le debe reprender, porque es padre de mentira. Toma esta cita en este momento para emplazar o desafiar a Jesús. Ya había tenido un primer intento de tentación, ahora en este segundo intento le dice que se eche abajo
porque los ángeles lo van a cuidar y van a impedir que se haga daño. Toma el diablo la cita del Salmo 91, 11, 12, pero lo hace de manera incompleta, quitándole parte a su contenido. Salmo 91, 11, 12, si alguien me ayuda. Ajá. 11 y 12, hermano. Luego tus ángeles mandarán cerca de ti, para que te guarden en todo tu camino. Y en las manos te llevarán para que tu pie no te Así es. Pero le quita una porción, ¿verdad? Le quita una parte. Porque el diablo no le interesaba decir que los ángeles guardarán al Señor en su camino, ¿verdad? Solamente el diablo se enfoca en el hecho de desafiarlo para que se lance abajo. Allí estaba el enfoque del enemigo. Lánzate. Pero la respuesta del Señor es la apropiada, es la pertinente. Los ángeles nos brindan protección. ¿Cierto o falso? Están comisionados para asistirnos, apoyarnos, pero eso no da derecho a que ninguna persona quiera atentar o desafiar a Dios. No hacía falta lanzarse abajo. Jesús hizo maravillas con la unción del Espíritu Santo. Durante su ministerio caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, le dio la vista al ciego, hizo prodigios, maravillas, proezas. Pero en este momento se niega a hacer lo que el enemigo le manda. Porque vuelvo y repito lo que dije hace un instante: al enemigo no se le oye ni se le obedece. Hay que reprenderlo y resistirlo para que huya de nosotros. Muy bien, hermanos, un ejemplo clásico en la Biblia de lo que sucede cuando se sustrae. Hoy yo digo que la estrategia es básicamente la misma. Con esto lo que busca el diablo es desubicarnos cuando se nos presenta la palabra fraccionada, para que no podamos ser beneficiados con todo lo que Dios nos ha revelado en ella. El Señor nos guarde. Amén. Otro error, otra reacción incorrecta del hombre frente a la palabra es cuando modifica su sentido interpretativo. La palabra dice una cosa y hoy aparecen hombres diciéndonos que la Biblia quiso decir, o que Dios ha querido decirnos otra cosa distinta a lo que está escrito. Ahí tenemos un ejemplo en Marcos 7, del 9 al 13. Y nos dice Jesús enfrentando a los escribas y fariseos, a la clase religiosa del Sanedrín, los que debían orientar al pueblo. Jesús los confronta y le dice en el versículo 9 de Marcos 7, le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Sigue diciendo el 11, pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, amados hermanos y amigos, que cuando se toma la escritura y se proyecta una interpretación o se presenta una interpretación alejada de lo que la Biblia dice,
se engaña al pueblo. Se engaña al pueblo. El efecto es que si la verdad a nosotros nos hace libres, por el contrario, la mentira esclaviza al hombre, la esclaviza a la humanidad. La mentira le pone cadenas al hombre y a la mujer. Los fariseos le dieron un giro al asunto, invalidan la palabra de Dios, dicen una cosa distinta y allí había una consecuencia. ¿Cuántas veces hoy tenemos que enfrentar eso? ¿Cuántas veces hoy tenemos que encarar ese desafío? Intérpretes, exégetas que realmente están faltando al principio de la palabra. Y en este sentido, alegorizan toda la Biblia, o dicen o toman toda la Biblia de manera literal. Explico esto. Cuando alguna persona modifica el sentido interpretativo de la palabra, muchas veces lo hace alegorizando todo, es decir, a todo lo que la Biblia dice de Génesis y Apocalipsis le asigna un significado simbólico o una connotación simbólica. Por ejemplo, Sansón agarró el portón, se ubica el momento allí en el libro de los jueces, fue y lo colocó arriba porque lo querían poner preso al hombre. Llega entonces uno de estos intérpretes modernos hoy y pretenden asignarle al portón y a cada cosa que dice allí la escritura un significado simbólico. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso cuando alegorizan con toda la escritura. Alegorizar es pensar que toda la Biblia es simbólica. En la Biblia hay simbolismos, pero en la Biblia también hay hechos concretos, literales. Las parábolas son simbólicas. El sembrador salió a sembrar. Tiene cada elemento un significado y Jesús se detuvo a explicarlo a los discípulos. La semilla significa esto, el terreno significa esto. Las parábolas pueden ser simbólicas con una tremenda enseñanza, pero los hechos acaecidos en la historia bíblica son literales. De manera que cuando decimos que el mar rojo se abrió de par en par, no es un simbolismo. Dios ese tipo de cosas las puede hacer. El mar rojo se abrió y el pueblo de Israel caminó en seco. Tratan de burlarse o ridiculizar al pueblo de Dios hoy en día, diciéndonos que eso era algo figurado, simbólico, porque de cuando acá usted ve que el río Apure se abra o el mar Caribe se abra. Yo no lo he visto, pero creo que el mar rojo que se atravesó frente a los israelitas en aquel momento se abrió. La Biblia lo dice y eso ocurrió. Literal. Amén. Bueno, los exégetas, los intérpretes que todo lo toman simbólico, lo que tratan es de restarle el carácter espiritual a la escritura, borrando de plano todos los pasajes que exaltan el poder de Dios. Dios hace grandes cosas. Lo hacía antes, lo sigue haciendo hoy. Dios sigue moviéndose con poder en medio de la gente y especialmente en medio de su pueblo. Otros exégetas, tratando de desviar la interpretación correcta, toman todo literal, todo literal. Las parábolas, las ilustraciones, las profecías, lo que se nos dice en Apocalipsis, lo que vio Isaías, lo que vio el profeta Daniel, como algo literal. Y en ese empeño confunden también. Sin embargo, hoy puedo decir
que la combinación perfecta de lo literal y lo simbólico, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia se encarga de aclararnos lo uno y lo otro, para que quedemos entendidos y sepamos hacia dónde apunta la verdad. Y de esa manera avancemos. Y por último, en este aspecto, la simplificación de su importancia. Esto es tan peligroso y tan común en estos días como lo que anterior he dicho. ¿Cómo es posible que hoy la palabra es tomada de manera banal y gente que trata de simplificarla, de decirnos, sí, ahí lo dice, pero no es para nosotros? Sí, allí está, pero eso era para el creyente de aquel tiempo o para un grupo muy específico. Hermanos, la palabra de Dios es eterna. Y aunque tuvo que ver en una primera instancia con un espacio, con un tiempo histórico, la palabra trasciende ese tiempo y ese espacio, de manera que todos nosotros seamos enseñados y que aprendamos. Santiago 4 y 5 nos da un ejemplo de cómo la gente hoy trata de simplificar la importancia de la Escritura. Dice allí, Santiago 4 al 5, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí la frase que quiero resaltar, hermanos, atentos con esto, cuando la pregunta inicia, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Cuántas personas están conscientes de que la palabra nos dice algo y aún así le resta impacto? Pretenden restarle importancia. Por eso es que Santiago los confronta a los que piensan en eso. La Escritura no lo dice en vano. Todo lo que la Biblia dice tiene que ser recibido y atendido con reverencia. Amén. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. En ese sentido, hoy la responsabilidad de la iglesia es cada vez mayor. Nosotros tenemos la revelación completa de Génesis a Apocalipsis. Tenemos una tecnología desbordada. Podemos usar los medios de comunicación y el teléfono inteligente nos permite llevar también la palabra allí. Sin embargo, debemos mantener la firmeza de llevar la palabra, de no avergonzarnos, de portarla en nuestras manos y más allá de llevarla en la mano, también ser claros en la importancia, en la vigencia que tiene esta Escritura para nosotros. La vigencia. Cuando algo está vigente significa que fue válido ayer, pero sigue siendo válido hoy. Lo que el Señor censuraba como pecado, eso en la actualidad continúa siendo pecado. Aunque las leyes, aunque la legislación humana hoy sea flexible, la palabra de Dios mantiene su firmeza. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amados, hemos mencionado en esta mañana 3 reacciones incorrectas que los hombres manifiestan frente a la Biblia. Adicionan, sustraen, modifican la interpretación, simplifican la importancia
pero la palabra está hoy disponible, abierta. La palabra de hoy está accesible, pero la palabra amerita de hombres y mujeres que mantengan el compromiso. Se amerita que en este tiempo, aunque muchas malas tendencias se vuelvan virales, nosotros seamos firmes en conservar lo que Dios nos ha dado. Por eso la intención no es solo que yo haga lo correcto, piense lo correcto, sino que también esté empeñado en transmitirle eso a los demás. Y eso nos va a permitir dejar una continuidad en la congregación y en todos los círculos donde Dios nos permita mover. Amén. Quiero compartir en los siguientes minutos algunos consejos fundamentales para poder recibir los beneficios de la Escritura sin que el enemigo logre frustrar ese propósito. Lo primero con relación a la palabra es que hay que mantener una disposición humilde y piadosa. Hermanos, cuando voy a leer la Biblia, yo no voy a leer una enciclopedia, no voy a leer una revista, no voy a leer el periódico. Si usted lee el periódico, los pocos que todavía existen en Venezuela, porque ahora todo es digital, cuando usted vaya a leer eso, quizás ciertamente no siente lo imperativo de orar, pero cuando vamos a encarar lo que está en la Escritura, debemos entender y asumir que esta es una palabra inspirada que busca transformar mi vida y que por lo tanto yo voy a contactarme con la palabra orando primero. Amén. Orar. A veces en la calle hay la opinión que, mira, tal evangélico se volvió loco leyendo la Biblia. Ese anda diciendo versículos y recitando versículos por todos lados. Hay que hacer saber que la palabra no vuelve loco a nadie. La palabra no busca perjudicar ni destruir a nadie. La palabra busca más bien edificarnos. Y si alguien se vuelve loco, es porque algo incorrecto hizo. Algo que no debía hacer hizo. Por eso es que aconsejamos en este día que frente a la palabra siempre oremos, pidiéndole al Señor que llevemos el entendimiento claro de lo que allí dice y que podamos aplicarlo. No hay una sola predicación, escúchame bien, que usted pueda oír por allí, predicación bíblica que usted pueda escuchar, que usted diga o diga, eso no es conmigo, no me siento aludido. Toda la palabra de Dios nos concierne y siempre debemos sentirnos aludidos, porque si yo no estoy practicando algo incorrecto que en ese momento se menciona, es para que siga firme y no caiga nunca en eso. La palabra de Dios nos concierne siempre. Amén. Bendito sea el Señor. Mi hermano le decía a otro pastor muy conocido de allá de Viruaca, le decía a ese hermano que también era un ministro y con mucha confianza, cada vez que el predicador estaba hablando, predicando, exhortando, le llegaba este amigo y le decía al oído a ese pastor, ¿estás escuchando, fulanito? Eso es contigo. Al rato seguía el predicador en su mensaje y volvía otra vez a aquel hermano y le decía al oído, es contigo, fulanito. Y una tercera vez, ya en la conclusión del mensaje, volvió y le dijo lo mismo, es contigo, fulanito. Entonces el hermano pastor le dio esta respuesta
al hombre que lo importunaba y le decía a cada momento que todo era cruel. Le dijo, sí, eso es conmigo porque Dios me ama más a mí que a ti. Amados, yo no estoy a favor de respuestas tajantes, pero muchas veces las respuestas que son así tajantes ayudan a la gente a entender la realidad. No todos son diplomáticos, y la verdad es que la palabra es para cada uno de nosotros. Segundo consejo: considere la naturaleza y el enfoque de los libros. Un Antiguo Testamento donde tiene el Pentateuco, los libros históricos, poéticos y proféticos, donde vemos el trato de Dios con Israel y cómo de allí viene la revelación, proyectando y comunicando cómo Dios trata con la humanidad. Y viene ese umbral, viene el Nuevo Testamento y aparecen los evangelios, las epístolas, el libro de Apocalipsis, toda la palabra de Dios. Cada libro tiene una naturaleza, un enfoque, historia, poesía, legislación, pero toda ella está armónicamente unida en función de que los hombres se acerquen a Dios. Que un inconverso diga hoy, la Biblia está llena de contradicciones. Yo puedo entender que un incrédulo, un inconverso diga eso, pero de un siervo de Dios que lo diga, no lo puedo yo consentir. Porque la palabra de Dios no tiene contradicciones. Hay contrastes que nos permiten ver desde diversos ángulos una realidad. Pablo enfatizaba la fe, Santiago enfatiza las obras, Pedro habla de la esperanza, la resalta, y Juan el amor, pero a todos los usó el Espíritu Santo para que ese tejido perfecto nos permita obtener el balance de vida que nosotros necesitamos. Hermanos queridos que hoy me escuchan, en un momento cuando la vida de uno libra batallas y cada uno libra la suya, debemos estar firmes en que lo que nuestros padres espirituales nos enseñaron no es en modo alguno un engaño. Cuando hoy se levantan otras generaciones de predicadores a tratar de intimidarnos, no te dejes intimidar, no te dejes arrinconar. Cuando dicen que nosotros no hemos sido efectivos en la expansión del Evangelio en el Estado, debemos decirle que la palabra que nos fue confiada y encomendada y que hemos predicado por 10, 20, 30, 40, 50 años, esa palabra es fidedigna, es fiel y verdadera. Y ella nos ha permitido a nosotros ser mejores cada día. Cualquier limitación, cualquier forma donde nosotros no hayamos sido eficaces hoy como individuos o como iglesia, no es por causa de la palabra, no es por causa de la revelación, sino porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de asumirla a ella con las herramientas correctas, con la actitud correcta. Por lo tanto, si en mi vida tengo algún tipo de vacío, yo cada día tengo que acercarme a Dios y a su palabra, pidiéndole que en su gracia llene cualquier vacío y fortalezca mi vida en él. Que la palabra que enseñamos no haya sido suficiente o no sea la correcta. Considere la naturaleza y el enfoque de los libros. Examine el contexto de los versículos. Leyó un versículo, lea el que sigue, lea el que antecedió. Hoy contamos con una distribución de capítulos y versículos que nos hacen la tarea más sencilla. Aprovechemos todas las ventajas que Dios en su gracia nos ha dado y seremos eficaces cada día, hermanos. Por último, consulte los textos paralelos.
Y voy a cerrar con este ejemplo. Vayamos a Mateo 19, 23 y 24. Gloria al Señor. Mateo 19, 23 y 24. El pasaje habla del joven rico, ¿verdad? De la persona que se acercó un día a ofrecerle a Jesús que quería andar con él. Voy a centrarme en estos dos versículos, 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Hay algún rico aquí entre nosotros? Bien, hermanos, el texto de Mateo, uno va a Lucas y está casi exactamente igual. Lucas 18, 24, 25. Y se los leo. Después de comparar Lucas 18, 24, 25. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hasta allí, uno lee Mateo y lee Lucas, habla sobre la dificultad de los que más tienen